El programa está diseñado con el fin de mostrar el funcionamiento de una matriz de 7×10 o de un grupo de LEDs de una máquina manufacturera. Para los datos de la matriz, cada usuario debe ingresar cada fase. El usuario no debe ingresar una fase mayor a 100 segundos ni menor a 0 segundos. Se ingresa el valor de la fase 1, el valor de la fase 2 y el valor de la fase 3, teniendo en cuenta el rango o el valor máximo que debe tener cada fase, que es de 100 segundos. El usuario deberá escoger la opción 1 para la fase 1, la opción 2 para visualizar la fase 2 o la opción 3 para ver la fase 3. En este caso, pues escogemos la opción 1 para visualizar la fase 1. Bueno, en la parte de visualización de la matriz, entonces, para identificar la fase, se utilizó la letra F, como la podemos ver acá. Los LEDs que están en 0 son los LEDs que están encendidos. Y los LEDs que están con el número 1 son los LEDs que están apagados. Entonces, pues si seguimos la secuencia, podemos identificar que aquí encontramos una F, que significa que es una fase, ¿sí? Para saber si es la fase 1, vemos aquí al lado que lo acompaña otro LED que es un encendido. Ese sería la fase 1. Los números, voy a explicar eso con estas matrices, ¿sí? Estas son las matrices. De pronto en el programa no se puede visualizar tan bien, pero entonces la idea es que se comprenda cómo está su diseño. Entonces, para la fase 1 dejamos la F con un solo puntico. Para la fase 2, que es esta, dejamos la letra F con dos punticos, o sea, dos LEDs encendidos al lado, ¿sí? Y la fase 3, la letra F con tres LEDs encendidos. Entonces eso podrá identificar cada fase. En cuanto a los números, ¿sí? Por ejemplo, mi número mayor es de 100 segundos, ¿sí? Entonces 100 segundos se identifica con el número 10. 90 segundos se identifica con el número 9, 80 con el número 8, 70 con el número 7 y así sucesivamente hasta llegar a 10 segundos, ¿sí? Que significa el número 10. ¿Qué pasa? Que cada 10 segundos la fase va a estar cambiando a medida que el tiempo va corriendo. Pero si un usuario ingresa un valor de la fase que sea un número como 35, lo que va a suceder es que el programa lo va a ubicar entre el rango entre 30 y 40 segundos hasta que se sincronice el contador con la matriz y ya empieza a contar desde 30 segundos hacia 20 segundos, como lo vamos a observar. Entonces fase 1, 35 segundos, fase 2, 20, fase 3, escogemos la fase 2. Entonces, ay no, bueno, escogimos la fase 20 segundos, sí. Entonces, ahorita cuando se ubique en 10, cambia la matriz, ¿sí? Y me dice que la fase 2 finaliza aproximadamente en 10 segundos. Pero entonces lo vamos a hacer con un número mayor. Por ejemplo, 70, 50, 80. Ahora sí escogemos la fase 2. Bueno, entonces primero leemos la matriz. Fase 2.
número 7, ¿sí? Si está en 65, 64, 63, 62, entonces lo ubica en un rango de 70 segundos, pero es un rango aproximado, ¿sí? No es un rango exacto, por eso pues pongo el contador para que se pueda demostrar que la matriz sí está contando cada segundo y lo está haciendo bien. Entonces ahí tenemos que la fase finaliza en aproximadamente 40 segundos, ¿sí? Así está en 36 o en 35. Cuando pase a 30, me va a decir que finaliza en 30 segundos. ¿Mm? Aquí se observa el número 2, que significa 20 segundos. Y sigue en la fase 2. Bueno, para este programa también lo que se le hizo, o de acuerdo al banco de datos y de haber revisado mejor el código, se escogió un menú para que el usuario no tenga que iniciar el programa cada vez que lo vaya a usar. Como lo podemos observar, podemos volver a ingresar los datos de cada fase y va a volver a funcionar normalmente. Entonces ahora vamos a escoger la fase 3 pues para poderla identificar. Fase 3. Nuevamente encontramos la F y aquí ya tiene los 3 LEDs encendidos. ¿Mm? Y bueno, acá igual. Este es el número 7. ¿Sí? Entonces eso es lo que cambia. Pues necesariamente no había que dejar el contador que se pudiera ver, pero pues la idea es como comprobar que lo que está en la matriz sí está sucediendo en el tiempo en que debería funcionar. Bueno, para este programa también se le agregó la opción de que si el usuario excede el límite de cada fase, que 100 segundos, si ingresa un valor de 120 segundos, pues el programa no va a funcionar y le va a volver a pedir los datos de la fase y le va a decir que el rango es en cuanto al código de programación que se tuvo en cuenta. Conocimientos básicos sobre algoritmos, sobre manejo de simuladores de lenguaje de programación, manejo del código C++. Aquí pues realmente esa es como la base para poder crear un código. ¿Mm? Y también algunos videotutoriales, eh, muchas páginas de investigación sobre ese SILAB, porque ya que es un software que hasta ahora pues realmente se maneja, entonces había que entender el orden de la sintaxis para hacer que el código de C++ o esa sintaxis se pudiera acomodar a ese SILAB y poder hacerlo funcionar. ¿Sí? Entonces muy brevemente, entonces aquí escribimos el código, aquí es donde el usuario ingresa las variables, esta es la parte de impresión, lo que el usuario puede visualizar. Utilizamos el while eh, para hacer el contador. ¿Sí? Ese fue muy importante, esta opción de Xpause, que es la que me están viendo los segundos, CLC para el borrado de la pantalla, ¿sí? El Select Case para escoger la opción en que quiera que se ubique, en donde el usuario se vaya a ubicar, si es en la fase 1, si es en la fase 2 o si es en la fase 3. ¿Sí? Utilizamos el FIF para ubicar el rango de cada 10 segundos para la matriz. Aquí se visualiza la matriz. Bueno, otra función o algo que se le agregó al código es, por ejemplo, cuando un usuario ingresa un valor mayor a 100 segundos.
el programa no corre y le vuelve a solicitar al usuario los datos de la fase. Por ejemplo, ingresamos una fase de 101, 102, 103, escogemos la opción 1. Le dice al usuario que está fuera del rango y que escoja nuevamente la opción 1 para fase 1 y que ingrese los valores de la fase. Entonces, por ejemplo, los mismos valores con la fase 2. Igual, no lo deja pasar. Ahora probemos la fase 3. Fuera del rango. Entonces, hasta que no haya una fase que sea correcta, entonces el programa pues no va a correr, ¿sí? Por ejemplo, si es un valor negativo, por ejemplo la fase 2, nuevamente me manda el menú y me dice que vuelva a ingresar los datos. Si los ingreso bien, tendrá que correr. Entonces, por ejemplo, si también el usuario escoge una opción que no es válida, porque solamente tenemos 3 opciones, una para cada fase, entonces el programa también le va a informar al usuario. Le dice que no es una opción no válida y lo obliga a nuevamente iniciar el programa. ¿Qué pasa si es un número negativo? Le vuelve a decir al usuario que ingrese los datos de cada fase. Opción 10. No es una opción válida.